En el curso de la historia ha habido épocas en las que la humanidad ha hecho rápidos avances. Pero también hay otras, mucho más numerosas, que pasan desapercibidas como meros periodos de transición. Ahora, en los albores del tercer milenio, ¿cómo será juzgada esta época por la posteridad? Y lo que es más importante, ¿qué forma adoptará esa posteridad? ¿Y de qué tipo de juicios será capaz? Por lo pronto, incluso antes de lo que pensamos, la humanidad tal como la conocemos podría cambiar radicalmente. El perfeccionamiento humano. Algo nuevo está surgiendo. Mientras la gente habla de la paz mundial, el fin de la historia y el ocaso de las ideologías, un ejército de científicos en todo el mundo sigue trabajando en sus laboratorios. El impacto de su labor está empezando a emerger. La tecnología está a punto de tomar la antorcha de la historia y guiarnos a una nueva era. Las actividades de los científicos en campos como la genética, la robótica, la inteligencia artificial, la biónica y la nanotecnología parece converger hacia un único objetivo: superar las limitaciones humanas. Nos dirigen inexorablemente hacia una era transhumana en la que especies más evolucionadas nos dejarán atrás como un fósil de la historia. Biopoder. Estamos cambiando a una base transhumana. Hemos superado la época humanista y ahora debemos redefinir el concepto de humanidad. Nos guste o no, nos estamos convirtiendo en cibernéticos, en transhumanos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor que la naturaleza. ¿Por qué no tener un brazo más fuerte del que tenemos? ¿Por qué no correr más rápido? ¿Por qué no tener una piel más resistente? Si alguien tiene que trasplantarse un ojo para poder ver, ¿por qué limitarse a lo visual? ¿Por qué no añadirle el tipo de visión que tienen los murciélagos, con ultrasonidos? ¿Imaginan un cuerpo diseñado por Versace? ¿Imaginan un cuerpo diseñado por Terry Mugler? Estos individuos, el fallecido Versace era un diseñador increíble. ¿Y si fuera un transhumano? ¿Y si fuera un artista que quisiera combinar arte y ciencia? Apuesto a que sus diseños para un cuerpo futuro serían sorprendentes. Por el momento no estamos dispuestos a violar los límites humanos, pero cada vez tenemos más capacidad para hacerlo. Eso es lo que queremos. Aquí estamos, en el laboratorio de investigación del cerebro. Así era como almacenábamos los cerebros. El doctor Robert White es neurocirujano del Hospital de Cleveland, Ohio. Aquí hay algunas fotografías. En 1963 hizo su primer experimento para mantener vivo un cerebro fuera del cuerpo. Esto es un cráneo humano y este es de gorila. Cuando extraemos un cerebro, lo aislamos y lo mantenemos con vida. Nunca muere. Esto es un cerebro humano. Está bien preservado. Así que no hay que preocuparse de que siga con vida. Hubo muchos intentos en todo el mundo, sobre todo en la Unión Soviética, de extraer el cerebro de un animal, de un perro, por ejemplo, y mantenerlo con vida mediante máquinas. Eso es algo que puede hacerse con el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón y todos los demás órganos sólidos del cuerpo. Pero nadie ha sido capaz de lograrlo con el cerebro. Y en parte se debe a que el cerebro es muy delicado en lo que respecta a irrigación sanguínea. Así que al fin lo conseguimos y descubrimos que el cerebro de un animal desarrollado tenía ondas cerebrales y se producían en él procesos químicos que funcionaban a la perfección. Pero no podíamos comunicarnos con él. Le enviábamos impulsos eléctricos, podíamos demostrar que nos oía, pero no sabíamos si estaba procesando esa información. Pero lo más importante fue que nos dimos cuenta de que si podíamos hacerlo con el cerebro de un animal, podríamos hacerlo con un cerebro humano. Este brillante científico, Stephen Hawking, es astrofísico, está postrado en una silla de ruedas y habla, literalmente, a través de un ordenador. Y mucha gente lo ha descrito como un ordenador con cabeza.
Se trata de un hombre que podría sobrevivir a su cuerpo enfermo mediante un trasplante completo. Para demostrar que el cerebro funcionaba normalmente en ese estado, el Dr. White tuvo que llevar a cabo un segundo experimento y consiguió trasplantar con éxito la cabeza de un mono en el cuerpo de otro. El animal sobrevivió 7 días antes de que el cuerpo rechazara la cabeza. Los monos con los que experimentamos eran tan monos como lo habían sido con sus cuerpos originales. Así que yo supondría, aunque iría más allá y lo aseguraría, que la personalidad del mono se conservó. ¿Se puede trasplantar la conciencia? Obviamente la personalidad puede ser trasplantada si es que los monos la tienen. Uno podría preguntarse, ¿dónde nos conduce eso respecto al espíritu y el alma humana? Y supongo que podría decirse que pueden ser trasplantados. Nos estamos convirtiendo en objetos del diseño de conciencia, y las implicaciones que eso conlleva son enormes, porque hasta ahora hemos forjado el mundo que nos rodea de un modo radical. Hemos transformado el paisaje. Hemos construido una sociedad, cambiando todo aquello ajeno a nosotros. Pero siempre imaginamos que nosotros seguiríamos igual, que no nos veríamos atrapados en ese proceso. Y no es así. Vamos a rehacernos. Y es algo difícil de tratar, porque nos romperá todas las cadenas que nos limitan y definen como seres humanos. Estamos en el final de la definición de lo que es un ser humano normal. Todo ser vivo está definido por su código de ADN. El ADN es una larga cadena de parejas formadas por 4 moléculas diferentes llamadas A, T, C y G, que se encuentran en todas las células. En esencia, es un código de barras digital que nos define como seres humanos, igual que define al resto de formas de vida del planeta. Solo la variedad de combinaciones de estos 4 elementos nos diferencia a unos de otros. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 como la empresa tecnológica más ambiciosa de la historia, con un presupuesto muy superior al de la carrera espacial a la Luna, y en el que participaron cientos de laboratorios en todo el mundo con un mismo objetivo. Básicamente, se trataba de determinar la secuencia completa del genoma humano, los 3.000 millones de letras que conforman nuestro código genético. Y ahora que lo conocemos, es verdaderamente increíble, parece un código digital. En su interior está la información sobre los genes necesarios para crear un hígado, un corazón o cualquier otra parte del cuerpo humano. Ahora empieza la parte divertida, porque tenemos que descodificarlo para identificar las letras que nos interesan. Pero prácticamente es un código digital. A genetic discovery that could give man the ability to create life to specifications. With it comes the power to change evolution itself. Never have we had such opportunity, or such awesome responsibility. Cambiar la estructura de ADN en un laboratorio es algo bastante sencillo y simple. Se puede estudiar un trozo de ADN para averiguar su función, se modifica la composición y se ve el efecto sobre la función. Se trata de un trabajo rutinario en un laboratorio de este tipo. Pasar del laboratorio a la persona, a la terapia, en teoría es igual de sencillo. En la práctica, se ha demostrado que puede resultar algo más difícil. El motivo es que no sabemos exactamente qué trozos de ADN utilizar. Aún no hemos tenido suficiente éxito a la hora de colocar un trozo de ADN determinado en las células correctas. Hemos aprendido a hacerlo de la naturaleza.
Pero, ¿qué es una infección viral? Se trata de un virus que se adhiere a las células, entra en ellas y utiliza sus componentes para multiplicarse. Si cogemos ese virus y le quitamos las partes peligrosas, se adherirá a la célula, pero no podrá dañarla. No obstante, podemos darle la capacidad de eliminar trozos dañados de la cadena de ADN y sustituirlos por buenos. Este es un mecanismo que se utiliza actualmente en terapia genética. La capacidad de manipular nuestros genes tiene implicaciones obvias. Podemos cambiar el ADN para prevenir o curar enfermedades hereditarias o alterar el de los donantes de órganos para que el cuerpo de los receptores no los rechace. El órgano ni siquiera necesita proceder de otro ser humano. Podría ser perfectamente de un animal. Los cerdos podrían ser una buena fuente de riñones y otros órganos para el trasplante. Pero debido a las diferencias entre las dos especies, el riñón o el hígado del cerdo serían rechazados por el cuerpo humano. De modo que si consiguiésemos humanizar esos órganos, añadiéndole un poco de ADN humano, haciendo que las células fuesen más humanas, habría muchas probabilidades de que el paciente no los rechazara. Actualmente se está intentando humanizar tejido animal y es una industria en expansión porque necesitamos más órganos. Cada vez somos más conscientes de que el cuerpo no es sagrado, que no fuimos creados siguiendo un plan divino. Fue un accidente aleatorio. Si cogemos dos pares de genes y los combinamos, siempre surge algo. A veces es algo maravilloso, un agujero en el corazón, una psicosis o cierta tendencia a experimentar ira, problemas de adicción, falta de concentración o cualquier otro tipo de defecto. Me parece absurdo calificar algo de normal o de sagrado. Se trata de pura suerte, no existe un plan prefijado que tengamos que seguir. La ingeniería genética me parece una de las cosas más éticas que podemos hacer. Una especie se define mediante el aislamiento de sus genes, el aislamiento reproductivo. Pero si empezamos a combinar genes de especies diferentes y a experimentar con la variedad genética disponible en el mundo animal, creamos nuevas alteraciones. Y el aislamiento reproductivo deja de tener sentido. Imaginen la cantidad de formas que podrían evolucionar en el futuro. En el futuro, podremos esculpir nuestros cuerpos como esculturas vivientes. Serán hermosos diseños electrónicos que brillarán como prismas a la luz de la mañana. Podremos cambiar de forma y convertirnos en trozos de mármol o mutar en fluidos luminiscentes con forma de serpiente. Después de todo, el cuerpo no es más que una extensión de la moda. Podríamos reconfigurar el cuerpo humano para conseguir volar, a pesar de que somos demasiado pesados. Algunos animales vuelan, como los murciélagos, pero son más ligeros. Pero es una pregunta interesante porque plantea el problema de no utilizar la genética solo para curar a un hombre, sino para convertirlo en un superhombre, haciéndole avanzar. Nuestro futuro no es intentar frenar la ingeniería genética, sino utilizarla del modo en que mejor nos sirva. Si podemos, nuestros hijos serán más inteligentes y sanos, y vivirán más tiempo gracias a nuestras alteraciones genéticas. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Si un niño pudiera vivir 2 siglos, y otro solo 80 años, porque sus padres no estaban de acuerdo con hacerle algunos cambios genéticos, no creo que estuviera muy contento con esa decisión. Lo mismo ocurriría si su coeficiente intelectual fuera normal y el del resto de su clase fuera mucho mayor gracias a la manipulación biológica o genética. Se sentiría furioso. En cuanto conozcamos exactamente las funciones de nuestro código genético, seremos capaces de mejorar nuestros cuerpos.
La vida humana mejorará de una generación a la siguiente a medida que aceleramos y controlamos la evolución natural. Pero ha aparecido en el horizonte un rival para la humanidad, un rival que evoluciona mucho más rápido. A giant electronic brain has started cogitating at the University of Pennsylvania. It's made of vacuum tubes like your radio, and it can add up a column of figures a yard long in a second. It's the world's first electronic computer. Right now, it's solving mathematical problems for the U.S. Army, but who knows, someday a machine like this may check up on your income tax. Imaginen la capacidad humana como una especie de paisaje con montañas, que son las cosas que hacemos bien, y valles, que son las cosas que hacemos mal. Hay cosas que hacemos muy bien y que fueron importantes para nuestra supervivencia a lo largo de la historia de la evolución. Movernos, interactuar socialmente y percibir el mundo. También están las cosas que hemos aprendido recientemente, como el razonamiento general, cuyo ejemplo es la aritmética, y en lo que somos realmente malos. Los ordenadores son diferentes, son máquinas universales. Con el programa adecuado son capaces de hacer esta tarea a la perfección, en un sentido abstracto e informativo. Así que la capacidad de un ordenador puede equipararse a la de un nivel de agua uniforme y ascendente que crece a una velocidad 10 millones de veces superior a la nuestra a la hora de desarrollar esas mismas capacidades. Además de otros aspectos, eso me lleva a creer que las montañas más altas estarán cubiertas por el agua en menos de 50 años. Pero una vez que el nivel de la competencia informática haya superado a la de los mejores ingenieros humanos, estos dejarán de existir para dar paso a los ingenieros robóticos o informáticos. We might one day duplicate man, his form, his body, his actions and reactions, carefully engineered for lifelike appearance. La inteligencia no biológica crece exponencialmente. La inteligencia biológica no crece en absoluto, y si lo hace, es a un ritmo tan bajo que apenas es perceptible. Por ese motivo, la inteligencia artificial acabará siendo dominante. ¿Se convertirán los ordenadores en seres conscientes? Hacen cálculos utilizando ceros y unos. Por eso mucha gente, entre ellos algunos científicos, cree que nunca serán nada más que sofisticadas máquinas de cálculo. El gran científico, el profesor Frankenstein, cuando su monstruo se movió por primera vez, sin ser consciente de ello, habló de la distinción absoluta entre el cerebro artificial y el humano, cuando dijo, está vivo. La diferencia entre la inteligencia artificial y la biológica puede resumirse en una palabra: vida. Al menos eso es lo que cree el Dr. White. De hecho, cuesta imaginar que un día las máquinas digitales creadas por nosotros tengan conciencia. Al final se confunde hasta que se cae de culo. Ahí está. Entonces, ¿por qué pensamos en nosotros como en mecanismos únicos y sagrados? Después de todo, también estamos definidos por un código digital, nuestro ADN. El enfoque actual para la inteligencia artificial no es programar seres conscientes, sino dejar que los robots aprendan por sí mismos, adquiriendo conocimientos paso a paso, igual que nosotros. No metemos ninguna programación a estas máquinas. Lo que hacemos es crear una topología neurológica similar al diseño de nuestro sistema nervioso, con el cerebro en la parte superior y los pequeños tentáculos que llegan hasta nuestros músculos. Y como no tiene más opción, cuando lo encendemos, aprenden a caminar. Se puede ver claramente. Cuando se levanta, se vuelve un poco loco. Y las patas parecen sufrir una especie de epilepsia hasta que aprende a seguir adelante. Vean. Acaba de aprender a andar. Se ha programado a sí mismo en un periodo de tiempo muy corto. La gente casi siempre asume que primero se crea el cerebro y de él surge el resto del cuerpo.
Por el contrario, más de la mitad de las especies de este planeta no tienen cerebro para expresarse, pero logran sobrevivir y moverse en su entorno de manera eficaz. Así que hemos intentado evolucionar los robots desde lo básico, y en el proceso no hemos desarrollado cerebros, pero sí sistemas nerviosos muy efectivos. Los sistemas autoorganizados como las redes neurológicas pueden conseguir resultados sorprendentes. Carl Sims creó un programa informático de pequeñas criaturas cúbicas capaces de evolucionar. Aquellas que se movían más rápido se ganaban el derecho a procrear. Pero siempre se introducía un cambio aleatorio en su programa o sus genes para forzarlos a evolucionar. Sims observó a las extrañas criaturas que aparecían en su pantalla y les hizo competir por un cubo verde. Entonces sucedió algo extraordinario que no había sido programado. Una de las criaturas saltó sobre el cubo verde y atacó a su contrincante antes de ir a por el cubo. La evolución había producido una criatura más capaz de competir y por ello de sobrevivir. Era solo un programa informático, pero autoorganizado. Un día ordenadores muy potentes podrían sorprendernos. Primero se dijo que cuando un ordenador supiera jugar al ajedrez, pensaría como nosotros. Cuando se consiguió argumentamos que aquello no era pensar, realmente. Pero la verdad es que no sabemos qué es exactamente el pensamiento. Yo diría que las máquinas están haciendo un buen trabajo pensando, pero no creando, aunque no sepamos exactamente en qué consiste la creación. Tampoco se les da muy bien tener alma. Pero es que nosotros tampoco sabemos qué es eso. Y si pudiéramos definirlo, seguro que se les daba muy bien. Si damos cuerpos a las máquinas, si construimos entidades corpóreas y las dejamos formar parte de nuestra comunidad desde el primer momento para que aprendan a interaccionar con nosotros, a distinguirnos del entorno, automáticamente surgirán cosas como el amor. Un bebé recién nacido carece por completo de esos valores. Los aprende interactuando con sus padres, su familia y su comunidad. ¿Aprenderán a amar estos robots si llegan a ser inteligentes o se volverán contra sus creadores? Históricamente los humanos nunca han llevado bien el hecho de cohabitar con otras especies similares a la nuestra. Una sobrevive, la otra desaparece. No se nos da bien la cooperación. Hace 500 años, cuando los humanos llegaron al Nuevo Mundo, la cosa no fue bien para los nativos. Y no creo que a medida que avanzamos, la situación sea agradable para los perdedores. Puede que los ganadores sean transhumanos. Pero los perdedores, o los habitantes de la Tierra en los últimos 500 años, no recibirán buen trato. Al menos eso es lo que demuestra la historia de la humanidad, desde la desaparición de los neandertales con la llegada de los Homo sapiens. No supieron coexistir pese a ser tan similares.
Lo que me preocupa es que se permita a la inteligencia artificial un desarrollo totalmente independiente del nuestro, ya que si lo hacen antes de que consigamos alterar nuestro cuerpo biológico, podrían llegar a ser más inteligentes y sabios que nosotros. Nos quedaríamos atrás, y yo preferiría ir por delante de las criaturas más avanzadas. Si no queremos quedar obsoletos al nacer, si queremos permanecer en lo más alto de la evolución, parece que solo hay una solución: convertirnos en robots. Nos guste o no, nos estamos convirtiendo en cibernéticos, en transhumanos. El transhumano es una evolución de humano a poshumano. Dejaremos de ser exclusivamente biológicos y tendremos muchos añadidos artificiales. ¿Caminamos desnudos? No. Llevamos ropa, llevamos gafas, llevamos tapones para los oídos. Se trata de añadidos muy básicos para nuestra biología, pero también tenemos prótesis y marcapasos. Poco a poco iremos viendo prótesis mucho más avanzadas hasta que, al final, tengamos cuerpos protésicos. El ser humano está muy bien diseñado, pero tiene algunos fallos, y uno de ellos es que no está diseñado para la era moderna. La era industrial se equipa más rápido que nosotros y de modo tan grande que podría aplastarnos. Fuimos diseñados con un endoesqueleto, es decir, con los huesos en el interior y tejido blando en el exterior. El mundo sería mucho mejor para nosotros si nuestros huesos fueran externos, si tuviéramos un exoesqueleto como los escarabajos. Creo que el poshumano será posbiológico. Lo que quiero decir es que habrá un proceso gradual, no un cambio repentino a una forma diferente. Creo que poco a poco iremos integrando cada vez más tecnología en nuestros cuerpos, reemplazando nuestros órganos por otros más eficientes. Iremos sustituyendo el tejido neurológico, porque se muere después de un tiempo y puede sufrir fácilmente daños químicos. Así que creo que a la larga cambiaremos nuestras células cerebrales por piezas informáticas mucho más eficientes y potentes. Para convertirnos en organismos cibernéticos capaces de competir con la rápida evolución de los ordenadores, primero debemos entender cómo funciona nuestro cerebro. Las investigaciones en este campo se han disparado en los últimos años. Uno de los motivos principales es el desarrollo en las técnicas de escaneo. Actualmente nos permiten observar las células nerviosas en funcionamiento en animales vivos. La técnica está basada en las medusas fluorescentes. El Dr. Littman aisló el gen responsable de la fluorescencia. Lo implantó en ratones y continuó sus experimentos hasta que obtuvo un ratón solo con las células cerebrales fluorescentes. Han sido modificados genéticamente y sus características son ahora hereditarias. Tenemos una variedad de ratón amarillo, otra de ratón azul y otra en la que solo hemos marcado unas cuantas células. Estamos creando ratones con múltiples colores. Los llamamos ratones arcoíris. Mediante esta técnica se pueden observar las células nerviosas, establecer conexiones entre ellas y emitir señales. Es bastante sorprendente y precioso ver las células nerviosas. Se conocen desde hace mucho tiempo, pero nunca se había podido observar en animales vivos. Actualmente esta técnica se utiliza en muchos laboratorios que unen esfuerzos para comprender el funcionamiento del cerebro. Otros científicos utilizan un método totalmente diferente. Aíslan las células del cerebro y las cultivan en pequeñas placas sobre chips informáticos. El problema de esta técnica es que resulta extremadamente difícil colocar las células en el punto exacto de conexión. Un equipo de investigadores de IMEC ha resuelto el problema. Colocaron sobre el chip una plantilla de un producto que a las células les encanta comer. Mientras lo consumían se quedaban adheridas en el punto exacto, en tanto que la dirección de sus tentáculos queda delimitada por la plantilla. De este modo se puede controlar toda la red de células nerviosas. Algunos científicos ya han experimentado con esas placas. Sus chips son menos precisos, pero los resultados suelen ser asombrosos. Permitidme que desconecte las luces.
El doctor Demars, por ejemplo, intenta comunicarse con sus placas y enseñarles varias tareas. Cada una de estas placas contiene unas 20 neuronas que no paran de actuar mientras hablamos. Cada una de ellas forma una red independiente que actúa espontáneamente. Cogemos neuronas vivas de ratas para ver cómo forman una red neuronal. Debajo de la superficie tenemos una cuadrícula de electrodos para poder escuchar las conversaciones entre ellas. También podemos estimular la actividad de la red. Podemos enviar diferentes patrones de estimulación y ver cómo cambia la red como resultado de ello. Así es como lo hacemos. Enseña a las placas cerebrales a pilotar un avión. La red puede pilotar el avión de manera óptima. No comete demasiados errores y es capaz de estabilizar el aparato en diversas condiciones. Creo que hemos programado un viento cruzado de 50 nudos. Así es como se ve. Se ve fácilmente cuando uno de esos vientos alcanza al avión y empieza a oscilar. La placa más antigua que he tenido cumplió 2 años. Y murió únicamente porque la trasladamos del laboratorio de Caltech al de Georgia Tech. Si no, probablemente seguiría con vida. Cada placa tiene sus propias características y es fácil aprender a distinguirlas. Aún así, requieren bastante trabajo. Hay que alimentarlas una vez a la semana. Cada vez seremos más capaces de medir y entender cómo funcionan las células de nuestro cerebro. Pero ¿seremos capaces de descifrar nuestra consciencia? Los experimentos de la doctora Yan Dan han demostrado que es posible leer y entender el cerebro. No sabía que habíamos empezado de nuevo. Así que esto es una película digitalizada. Se la mostramos al animal y grabamos la actividad de sus neuronas visuales. Y estas señales eléctricas grabadas las enviamos por estos cables. Ha conseguido captar la visión del cerebro de un gato y reconstruir lo que ve en una pantalla de ordenador. Esto es una película digitalizada. Un fragmento de Indiana Jones. O eso creo. Aquí vemos las dos imágenes juntas. La de la izquierda es lo que se muestra al gato. La de la derecha es la que se obtiene de su cerebro. La imagen parpadea bastante. El ruido. Probablemente ese sea el ruido de las neuronas, porque a veces lanzan picos espontáneamente. Tenemos en cuenta ese ruido, pero puede que reflejen otra cosa, como sus pensamientos. Aún así, no podemos aislarlos y se reflejan en forma de información visual. Esta es la reconstrucción que obtenemos. Es la primera vez que se obtiene una imagen de un cerebro y eso demuestra que podemos leerlo y entender su gramática. La cara es reconocible, pero no puedo evitar pensar que tiene un aire felino. El doctor Theodore Berger es director del Instituto de Ingeniería Neurológica de la Universidad de Southern California. Un equipo de científicos de élite de diferentes disciplinas, tales como neurología y programación informática, han colaborado para desarrollar un chip que pueda reemplazar partes del cerebro o a largo plazo añadir más potencia cerebral. Una de las primeras cosas que hacemos es estudiar esta parte del cerebro de forma experimental. Necesitamos saber exactamente cómo se comporta si queremos reproducir esa función en un chip informático y colocarlo en el cerebro. Así que lo que hacemos es extraerle el cerebro a los animales que utilizamos para estos experimentos, rebanarlo y mantener con vida las diferentes rodajas en una placa para estudiar la actividad eléctrica de las neuronas. Utilizan impulsos eléctricos para comunicarse entre ellas, como los transistores en un circuito, y lo que hacemos es probar las células para averiguar cómo se comportan cuando les enviamos señales generadas mediante ordenador. Observando su lenguaje, deducimos la función e intentamos describirla mediante ecuaciones matemáticas. Mis colegas han tomado ese modelo matemático y han construido un circuito en un microchip muy pequeño, 1 milímetro por 1 milímetro, para que podamos extraer parte del hipocampo, que es como un circuito, y sustituirlo por el microchip.
Ahora el circuito funciona como uno biológico y la información entrante, los patrones temporales de entrada son iguales a los de salida, como sucedería con cualquier tejido biológico. Sin embargo, hay un microchip haciendo la función biológica. Actualmente el chip está siendo probado en animales. Uno de los problemas que aún no se han resuelto es la conexión del chip al cerebro. La tecnología actual utiliza electrodos diminutos, pero en el futuro podría emplearse la opción de implantar células cerebrales directamente en los puntos de conexión del chip. Estas podrían ser forzadas a conectarse en puntos exactos del cerebro para crear una interfaz perfecta. Esto podría permitirnos reparar cerebros dañados en accidentes o por enfermedad, pero también haría posible establecer una comunicación directa de un cerebro a otro, de modo que en vez de estar limitados como lo estamos los humanos con las palabras, la idea sería comunicar la experiencia global de cerebro a cerebro. Es una idea fantástica. Pero debo decir que tienen muchas otras implicaciones, posiblemente más prácticas a corto plazo. Una de esas aplicaciones a corto plazo ya es realidad. El chip se utiliza para reconocer sonidos, ya que puede hacerlo con la misma precisión que nosotros. Hemos utilizado estos modelos basados en el cerebro para desarrollar sistemas de reconocimiento acústico. Se les entrena del mismo modo que a un cerebro normal para reconocer sonidos determinados. Y uno de los primeros que le hemos enseñado es el de un disparo. Es un modelo que aprende a comunicarse como las neuronas del hipocampo. Nada más. Pura biología. Hay una allí, al otro lado del parque. Y aquí había otra. Hace 2 días colocaron otra. Estas cámaras de alta tecnología reciben el nombre de disuasoras de crímenes. Si se produjera un disparo a mi izquierda o a mi derecha, la cámara registraría el sonido inmediatamente y enfocaría hacia la zona para tomar imágenes. Actualmente no se puede comprar ningún sistema de reconocimiento de señales de voz o de cualquier otro sonido. No funcionan. Pero así lo hace el cerebro. Y como nuestros modelos se basan en él, tenemos que trabajar en esa dirección. La cuestión es que no hay cámaras instaladas en los barrios de blancos. Pero nosotros tenemos 5 o 6. El barrio negro está siendo vigilado. Si un piloto de avión estuviera a punto de pulsar el botón equivocado, sería interesante pensar en la forma de identificar los patrones de pensamiento, los patrones de memoria. Y si ese piloto fuera a pulsar el botón de eyección cuando no debe, o el de lanzamiento de bombas, deberíamos poder intervenir y evitarlo. En la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, intentamos comprender exactamente eso. ¿Cómo se representa la información en el cerebro? We have here, for all practical purposes, a normal human being, except for his electronic sensory control system, of course. Identificando el sistema de circuitos electrónicos de las diferentes secciones del cerebro, deberíamos poder leer su contenido, meterlo en un disco duro y transmitirlo directamente al cerebro de otra persona. Parte de nuestro problema es colocar suficientes sensores en el cerebro sin dañarlo. Hay que meter los suficientes para conseguir la información necesaria para comprender el patrón total de la actividad. Si lo conseguimos, tendremos que desarrollar un modelo matemático de cómo se desarrolla y procesa la información en ese laberinto. Esa será nuestra tarea los próximos años. Si lo conseguimos, llegaremos a la meta.
Conseguiremos nuestro objetivo. Sería demasiado conservador decir que para el 2025 seremos capaces de conocer todo lo que sucede en nuestro cerebro. Las conexiones neuronales, las claves sinápticas, los neurotransmisores y crear una enorme base de datos copiando cada célula al detalle para poder introducir esa información en un ordenador con capacidad suficiente y crear una copia del proceso de pensamiento que tiene lugar en nuestras mentes. En realidad se trata de una prueba de que somos capaces de desentrañar los secretos de la inteligencia que existe en el cerebro humano. Una vez que hemos escaneado esa información, también podemos comprender y ver cómo está organizado y mejorarlo o extenderlo. Podemos aumentar la memoria o hacer que funcione más rápido e incluso ampliar las capacidades perceptivas. Transferir la mente a un ordenador. Este parece ser el sueño de muchos científicos. Liberarnos de nuestros cuerpos que se están quedando obsoletos en este mundo tecnológico para pasar a ser espíritus libres en un ciberespacio. No estoy interesado en un futuro de posthumanos si no soy uno de ellos. Yo quiero estar ahí. Para mí es importante sobrevivir y prosperar en el futuro, y no solo pensar en que los robots han llegado al espacio. Quiero participar. En cierto modo, la transferencia mental es un atajo a la inteligencia artificial que nos permitirá tener máquinas con mentes humanas. Espero que quepamos en un CD-ROM de 600 megabytes. Apuesto a que es toda la capacidad necesaria para copiar a una persona. Es un momento difícil para predecir cómo serán esos nuevos humanos. Es importante incluir un tercer componente, lo virtual junto a lo artificial y la carne. Pero es difícil predecir cómo será esa combinación en un contexto cooperativo en vez de competitivo. Será interesante. Será una buena época en la que vivir. No puedo esperar a que pasen 50 años para conocer la respuesta. La realidad y la realidad virtual están empezando a fusionarse. Para entender cómo va a suceder, tenemos que fijarnos en otro tipo de tecnología destinada a eclipsar a cualquier otra: la nanotecnología. Conseguir el control de la materia átomo a átomo. So what we're going to do is move this atom from this location here to a location right over here. We'll move it just along this path here. Now you gotta get excited about that. You just gotta get excited about that. Ahora los científicos son capaces de coger un átomo y moverlo de un lado a otro. Es un pequeño paso para un átomo, pero un salto gigantesco para la humanidad. Si empezamos a construir desde los átomos, podremos crear prácticamente cualquier cosa. Los productos fabricados están hechos de átomos y sus propiedades dependen de su disposición. Actualmente las tecnologías de fabricación organizan los átomos de forma tosca y estadísticamente, pero en el futuro, gracias a la nanotecnología, podremos crear los elementos de construcción básicos exactamente como queramos, de forma flexible y a bajo coste. La nanotecnología ofrecerá muchas oportunidades a otras tecnologías, sobre todo a la informática. Cuando puedan hacerse conexiones informáticas mediante átomos, la potencia aumentará enormemente. Ordenadores increíblemente potentes. Podremos meter en un azucarillo un ordenador más potente que todos los que existen actualmente combinados.
Pero existen muchos otros campos en los que se aplicará la nanotecnología. Mientras a finales del pasado milenio muchos científicos creían que la nanotecnología era ciencia ficción, ahora vemos sus primeras aplicaciones en el mercado. Conocemos materiales que purifican el agua, que generan electricidad y que generan energía química. Nuestro proyecto de investigación a largo plazo es construir un sistema que procese esa información como una especie de neurona artificial. Vamos a empezar a ver sistemas y procesos que proliferarán en 4 o 5 años y que no dejarán de sorprendernos. Este punto giratorio es la primera nanomáquina jamás construida del tamaño de un átomo. Cogí el F1 ATPA y le puse una pequeña hélice que girara hasta alcanzar una molécula. Ahora puedo manipular muchos miles y crear sistemas más complejos, como los que tenemos en nuestro cuerpo, para que lleven a cabo funciones más sofisticadas. El objetivo final es crear robots tan pequeños como los virus, llamados nanobots. Estos serán tan inteligentes como los ordenadores actuales, y una de sus posibles aplicaciones será la medicina. Los nanobots podrían ser inyectados en el torrente sanguíneo de una persona para acabar con las células cancerígenas, por ejemplo, o para llevar a cabo labores de mantenimiento en el cuerpo, e incluso para modificar el código genético. Puede que parezca una tecnología muy costosa, pero de hecho es todo lo contrario. Podremos programar nanobots para que se reproduzcan igual que las criaturas naturales. Serán capaces de utilizar el material de su entorno y usarlo para hacer copias de sí mismos. El objetivo principal de la nanotecnología es conseguir lo que se denomina un ensamblador. Se trata de un dispositivo muy pequeño que puede hacer copias de sí mismo. Es programable, así que puede ser configurado para hacer una gran variedad de cosas útiles. Los ensambladores podrían considerarse una nueva forma de vida comparable a virus o células de levadura. Pueden reproducirse y al mismo tiempo transformar la materia, igual que las levaduras transforman el azúcar en alcohol. La única diferencia es que estas nuevas criaturas pueden ser programadas para llevar a cabo la tarea que queremos, como transformar el carbón en diamantes o crear comida. La nanotecnología molecular es a la realidad física lo que la programación informática a la realidad virtual. Creo que es algo exagerado, pero sirve para dar una idea aproximada. Mientras que los programadores informáticos pueden crear programas que hagan lo que ellos quieran, la nanotecnología molecular nos permitirá cambiar la materia a su nivel más básico. Nos permitirá construir cualquier tipo de estructura siguiendo unas especificaciones mediante la manipulación de átomos. Parece un mundo mágico en el que todo lo que imaginamos puede hacerse realidad. Pero el papel del hada madrina será interpretado por unos robots tan minúsculos que no podremos verlos. Y en vez de decir las palabras mágicas, los programaremos para que nos concedan nuestros deseos. El lado negativo de este cuento de es el síndrome Gu-Gris. Imaginen que se programan nanorobots para un atentado terrorista o para que se reproduzcan ilimitadamente. Podría producirse una reacción en cadena que consumiría toda la materia viva del planeta en 72 horas. No obstante, la mayoría de los científicos sostienen que tal supuesto es poco probable, ya que tendríamos nanotecnología para controlar la nanotecnología. Esta también podría darnos una solución alternativa. Seríamos capaces de inyectar una serie de nanobots en nuestros cuerpos para que localizaran nuestras células cerebrales y copiaran su funcionamiento. Sin esfuerzo grabaríamos una copia de seguridad de nuestra conciencia que se introduciría en un ordenador para su posterior utilización, o donde podría combinarse con otras almas y programas informáticos. De ese modo estaríamos listos para abandonar este planeta e iniciar la exploración del universo. ¿Cuál es nuestro lugar en este mundo mágico donde todo puede ser transformado? ¿Cómo sobrellevará a la gente ese futuro? ¿O se trata de algo que por definición va más allá de nuestra capacidad de entendimiento y solo podrán comprender los transhumanos? ¿Permaneceremos como siempre y observaremos maravillados desde un lado? ¿O nos transferiremos y participaremos en el mundo como superhombres? Dejaos transferir a una red de nanoordenadores y que el viento os lleve.
Es importante admitir que la epopeya posthumana se acerca. En serio. Es lo que queremos. Y se puede ver escrito en las páginas de las revistas. Las palabras del profeta están escritas en las paredes del metro. Por el momento no estamos dispuestos a violar los límites humanos, pero cada vez tenemos más capacidad para hacerlo. Pero también es importante destacar que este no es el final de la historia, que no soluciona todos nuestros problemas y que crea otros nuevos que se intensificarán. Habrá más de un tipo de posthumanidad. Y el mero hecho de que dejemos de ser humanos no significa que no volvamos a sufrir los mismos problemas de personalidad. En máquinas como Robocop. Solo tendremos nuevas habilidades y poderes. Lo cual supone un problema, porque a mayor poder, más responsabilidad, no menos. Alarmante porque era un trabajo de aficionados. Entre las 6 semanas y los 2 meses estábamos ya montando 100 máquinas al día. La noticia se extendió y empezaron a diluviar encargos pidiendo Pongs, 10.000 solo para los Estados Unidos. Cogió al país por sorpresa. Teníamos solo 24 años. Acabábamos, como quien dice, de salir de la universidad y ya teníamos el mundo en nuestras manos. De una inversión inicial de 500 euros, Atari consiguió el primer millón. Poco tiempo después, lograron otro éxito mayor con la versión doméstica de Pong. Tuve la impresión de que el mercado doméstico podría ser potencialmente enorme. Un buen día Al se me acercó y dijo, creo que podemos meter todo esto en un chip y conseguir que sea tan barato que llegue a todos los hogares del país. Le contesté, adelante con ello. Este es uno de los primeros chips de Pong, siguiendo la lógica de las máquinas tragaperras y teniendo en cuenta que estos chips nos costaban solo 10 euros cada uno, podíamos fabricar un videojuego que podría venderse a 100 euros la unidad. Dar con alguien que vendiera el Pong doméstico representaba un reto mayor. No dimos con ninguna juguetería en todo el país dispuesta a comprárnoslos. Fue entonces cuando uno del equipo sugirió que deberíamos intentarlo con el departamento de deportes de los almacenes Sears. Sears nos encargó 150.000 unidades del Pong doméstico para las Navidades de 1975. Presentaba un diseño elegante con el fin de atraer tanto a los adultos como a los niños e incorporamos el logo de los telejuegos de Sears. Una vez más fue un éxito total para Atari. Sears puso en Pong todos sus recursos de marketing.
En 1973 estaba ya a disposición del público lo último en aparatos caseros para videojuegos. Apareció un anuncio y se vendieron todas las existencias. Fue algo maravilloso. El éxito de Atari fue total. Lentos pero seguros, no dejamos de crear nuevos videojuegos. Bushnell volvió a centrarse en los salones recreativos. Estaba decidido a ir un paso por delante de sus competidores. Adoptamos la actitud clara de que íbamos a librar una guerra sin cuartel contra nuestros rivales. Por eso creábamos los juegos, los comercializábamos y los innovábamos. Que arranquen las máquinas. Para conseguir fabricar los mejores videojuegos necesitaba los mejores ingenieros. Por eso hizo de Atari la empresa de juguetes más atractiva para trabajar del planeta. El recién contratado David Crane admiraba el extraño éxito con el que Bushnell dirigía la empresa. Genial era una palabra que Nolan repetía bastante a menudo. Si a él le parecía que algo era genial, intentaría hacerlo porque pensaba que a todos los demás les tenía que parecer lo mismo. Bushnell animaba a sus jóvenes y brillantes ingenieros a que innovaran constantemente. Mi actitud era que si uno cree de veras en algo, ha de intentar llevarlo a cabo como sea. El tesoro de Bushnell eran las ideas, y ninguna idea, por floja que pareciera, había que pasarla por alto. Todo el mundo debía presentar un par de ideas locas. Es lo que llamábamos abono. Se trataba de ideas que poco a poco íbamos cuajando. A veces las llevábamos a cabo. El flujo constante de tanta creatividad produjo una serie de videojuegos que tuvieron mucho éxito, logrando así que Atari ocupara el cenit del negocio de los videojuegos. Fue entonces cuando se les presentó un problema legal. Se decía que Bushnell pudo haber copiado de otra persona su primera idea. El litigio afirmaba que unos meses antes de que Atari fuera creada, Bushnell había visto un juego en una feria que era casi idéntico a Pong. Un diseñador de aparatos de televisión de nombre Ralph Baer había estado pensando en crear unos videojuegos desde los años 50. En 1966 sus ideas cristalizaron mientras esperaba en una parada de autobús en un viaje de negocios que hizo a Nueva York. Cuando volví a mi despacho a la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966, redacté una memoria de 4 hojas en la que explicaba todo el proyecto. Propuse cosas como videojuegos de deportes, de persecución, de carreras y de coches. Baer empezó a trabajar en su invento. En 1968 ya había logrado poner en funcionamiento su primera videoconsola, a la que sencillamente bautizó su caja marrón. El primero de los videojuegos consistía en que 2 puntos luminosos se iban persiguiendo sin tregua por la pantalla. No tardó en aparecer un juego de ping-pong. Esto ocurría 4 años antes de que Bushnell y Alcor aparecieran con su Pong. Magnavox Television firmó un contrato con Baer y produjo una versión muy cuidada de la caja marrón. El Odyssey ofrecía 12 videojuegos diferentes. Cada juego tenía su color que servía para hacer resaltar los gráficos que se iban superponiendo uno tras otro. Además de los controladores, Baer también sacó el primer haz de luz para los videojuegos en los que había que disparar. Un invento que supuso todo un adelanto en su tiempo. El Odyssey fue lanzado al mercado en una feria en 1972 en Nueva York. Fue el mayor éxito de la feria. Todo el mundo, incluida la prensa, estaba entusiasmado. Magnavox presenta Odyssey, 12 emocionantes videojuegos con los que podrás jugar en tu televisor. El 24 de mayo de aquel año, en otra feria en el Valle de Silicon, apareció un nombre en el libro de visitas: Nolan Bushnell. Probó los juegos ofrecidos por el Odyssey. Se divirtió con el juego del ping-pong. El hecho cierto es que vi el juego Odyssey, y la verdad, no me pareció un juego muy inteligente. Tanto si Bushnell se había inspirado en el Odyssey como si no, Ralph Baer ya había patentado sus diseños. Esta es la patente, y si uno se fija en la letra pequeña, se puede ver que fue presentada en enero de 1968. Consta de un televisor, y debajo tiene 2 controles manuales, uno a cada lado. Magnavox, basándose en las patentes de Baer, denunció a Atari. Nuestra postura siempre fue clara. Dijimos, solo llegaremos a un acuerdo si nos cuesta menos que aceptar un pleito.
Después de 4 años de negociaciones, Bushnell y Baer se vieron las caras por primera vez en la escalinata del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Antes de ir a juicio, Bushnell y su abogado estaban de acuerdo en pagar una retribución reconociendo las patentes de Baer. Al cabo de unos días acordaron en pagar una cantidad muy razonable. No cabe duda que le salió bien la jugada. Magnavox aceptó una conciliación por valor de 400.000 euros. Ralph Baer logró que se le hiciera justicia, pero no consiguió el reconocimiento internacional que Bushnell disfrutaba por aquella época. Le atribuyeron la paternidad de los videojuegos porque se pasaba el día delante de las cámaras mientras yo permanecía entre bastidores escuchando lo que me decían los abogados. Tranquilo, Baer, tranquilo, que solo tiene tu licencia. Han pasado ya 25 años. Baer está jubilado y padece leucemia. Sin embargo, está decidido a acabar su autobiografía y dejar bien claro para la posteridad cuál fue el verdadero origen de los videojuegos. En cuanto a Bushnell, el acuerdo le resultó barato. Atari estaba ya embolsándose millones. Pero mientras en los grandes almacenes era popular, Atari se enfrentaba a una nueva amenaza que venía del Japón con un videojuego que estaba conquistando el mundo de forma imparable. En 1978, Taito creó un juego que se hizo tan popular en Japón que provocó una gran escasez de monedas de 100 yens. Se vendieron más de 350.000 máquinas de los invasores del espacio, lo que provocó el renacimiento de los videojuegos en los salones de juego. La respuesta de Atari fue sacar al mercado su propia gama de videojuegos espaciales y de tiro. Los brillantes jóvenes ingenieros de Nolan Bushnell fueron los pioneros de una nueva tecnología llamada gráficas vectoriales con una nueva presentación muy llamativa. En 1979, Asteroides se convirtió en el mayor éxito de toda la historia de Atari. Atari tuvo otro éxito arrollador con Zona de Combate, unos gráficos tridimensionales que incluso fueron fuente de inspiración para el ejército norteamericano. Los salones aparecían como setas por todo el mundo. Tanto los adolescentes como los adultos acudían en su tiempo libre a esos lugares oscuros y llenos de humo. La reacción tanto de los padres como de los políticos fue inevitable. En la prensa pululaban a diario historias sobre jóvenes delincuentes y de chavales que hacían novillos. Los salones de juego fueron tildados de cuevas de perdición. Fue entonces cuando Atari presentó una solución. En 1975, sus ingenieros empezaron a trabajar en una nueva idea. Un sistema en el que se podían llevar a casa en unos cartuchos los mismos videojuegos que los que disponían los salones recreativos. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos en cartuchos de Atari. Tiene todos los elementos que se necesitan en un prototipo. Tenemos el cableado y las palancas del videojuego del tanque. Sabíamos que necesitábamos esto para poder jugar a Pong, para poder jugar al videojuego del tanque, porque tenía que ver con los juegos teledirigidos y otros, pero no estábamos muy seguros de lo que íbamos a hacer con ello. Adelante, Controller, es el capitán de una nave espacial. El VCS fue lanzado al mercado en 1977, montado en una caja elegante con interruptores bien diseñados y los primeros joysticks en una consola casera. ¡Vamos allá! Debido a que Atari era el número uno de los éxitos de las máquinas para las salas de juego, fue capaz de producir una serie completa de aparatos para aplicar a todos los VCS. En 1980 Atari se hizo con los derechos de los invasores espaciales. ¡Ya están aquí! ¡Los invasores espaciales de Atari! Ya puede usted jugar en su casa con el juego más popular de cuantos hay en los salones recreativos. Acción en el espacio dentro de su hogar. Aquellas navidades se vendieron millones de consolas VCS, de modo que los adolescentes pudieron jugar en casa con los invasores del espacio. Les presentamos un estupendo nuevo videojuego de Atari llamado Pac-Man. Los ingresos conseguidos por Atari la convirtieron en la empresa que más rápidamente había crecido en la historia de los Estados Unidos. Pero la meteórica carrera de dicha empresa atrajo la atención de Warner, que le hizo a Bushnell una oferta que no pudo rechazar. Adquirieron Atari por 28 millones de euros, un negocio que se había iniciado con un capital de tan solo 500 euros. Todo el mundo tiene un Atari, la número uno en los videojuegos. En aquellos tiempos era un montón de dinero. Era mucho más de lo que yo había soñado jamás. Pero representó el principio del fin de Atari. Bushnell, al cabo de muy poco tiempo, acabó rompiendo con los nuevos propietarios. Estábamos lanzando al mercado los VCS y comenté a los míos, bien, se acabó lo de los VCS. Y me dijeron, ¿qué? Añadí, bueno, no, pero va a ser así. Y se quedaron horrorizados.
Los nuevos dueños de la Warner estaban insatisfechos de la dirección de la empresa. Eran neoyorquinos y no lo entendían. Pensaron que todo era muy raro y empezaron a desmontarla trozo a trozo, a desmontar toda la cultura corporativista que teníamos. Y al final lo que hicieron fue aniquilar la empresa. Fue la cosa más torpe que he visto en mi vida. Finalmente, tras una serie de decisiones importantes tomadas por los nuevos jefes, Bushnell tuvo que abandonar su cargo. Le indemnizaron y le pusieron de patitas en la calle. La industria había perdido a su visionario pionero, pero no se habían acabado los problemas de Atari. Bajo la nueva dirección, los diseñadores estrella de la talla de Davy Crane no eran ya valorados por el papel que habían jugado en el mayor éxito que había disfrutado la empresa. Nos hicieron un montón de promesas que jamás cumplieron. Nosotros teníamos unos ingenieros clave que elaboraban los cartuchos para los videojuegos, que ganaban entre 50 y 60.000 euros al año. En 3 o 4 meses producían el software para un cartucho que podía llegar a venderse por un valor de 100 millones de euros. Si nos hacían pensar que no valíamos más que los encargados de poner los tirafondos de las cajas, eso quería decir que no estábamos en la empresa adecuada. Davy Crane y otros 3 diseñadores importantes abandonaron Atari y crearon su propia empresa, Activision. Tras 2 años de pleitos con Atari, se hicieron con los derechos para poder diseñar y producir sus propios videojuegos. El propio Crane diseñó el videojuego más exitoso de todos los tiempos, Pitfall. Todos los juegos que desarrollamos nosotros fueron grandes éxitos. Cuando Pitfall salió al mercado fue el mayor de todos los éxitos, porque se vendieron muchos millones de unidades. Lo que en realidad estábamos desarrollando con Pitfall era el primer videojuego provisto de una consola. Activision volvió a encender la llama del espíritu creativo de la primera época de Atari, pero al mismo tiempo, sin quererlo, provocó un desastre. Fueron muchos los que se cegaron con el éxito de nuestro trabajo y desgraciadamente invadieron el mercado con productos que nadie quería comprar. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos por parte del público, ya que había productos como el E.T. de muy baja calidad. Un videojuego de E.T., ¡guau! Muy pronto con ustedes. Millones de copias de E.T. acabaron en la basura. Deje que E.T. entre en su casa. El mercado de los juegos de ordenador se desmoronó y en 1983 la Warner anunció unas pérdidas de más de 250.000 euros, cayendo sus acciones en picado. Lamento haber vendido mi empresa a la Warner. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. En 1984 la Warner se deshizo de Atari y con ello fue declarada la muerte de los videojuegos norteamericanos. Pero en otros lugares, una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios. A principios de los 80, unos adolescentes británicos montaron una revolución en sus cuartos, en las aulas y en los patios de los colegios. Eran los alumnos más raros de la escuela. Unos genios de la ciencia que eran buenísimos en matemáticas pero con pocos amigos, y que sin embargo se iban a convertir en millonarios. Sí, empezó como afición y se convirtió en una obsesión, y luego en una carrera. Los gemelos Philip y Andrew Oliver eran unos típicos adolescentes británicos. Sus padres no permitían que hubiera una videoconsola en casa. Sin embargo, pensaban que un ordenador sí que era algo educativo. Muy oportunamente apareció en el mercado toda una serie de ordenadores personales baratos como el Spectrum ZX y el Commodore 64. Miles de progenitores británicos los adquirieron para sus hijos con la idea de que les ayudasen a hacer los deberes, pero los chicos tenían otras ideas. Sin que nadie les echara una mano, descubrieron que eran capaces de crear sus propios videojuegos como los que había en las salas de juego e incluso mejores. Nos fijamos en las salas recreativas. El problema en dichos sitios era que los chicos tenían que meter monedas cada pocos minutos para divertirse, mientras que con los videojuegos podían pasarse jugando toda la tarde. Los gemelos Oliver fueron autodidactas y partiendo de cero aprendieron a programar videojuegos. En 1982, con tan solo 13 años, presentaron su primer videojuego a una revista especializada que publicó su trabajo. El trabajo había sido bautizado Roadrunner.
Fue estupendo acudir a la escuela y decir a nuestros colegas, mirad, es nuestro trabajo. Fue estupendo poder jugar con los demás muchachos. Eran unos bloques pintados con un solo color. Corrían por la pantalla y el camión se movía por la pantalla. Solíamos retarnos, a ver cuánto puedes aguantar. El camino se iba estrechando más y más, y con muchas más curvas, y todo ello al azar. Finalmente te sacaba del juego. La revista les pagó 75 euros, una bonita suma de dinero de bolsillo para unos adolescentes de 13 años. Luego se presentó la oportunidad de aparecer en la televisión. Se presentaron a un concurso televisivo en el que competían chicos de su edad. Elaboramos un videojuego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en la tele, fue estupendo. Más tarde nos comentaron que habíamos sido los únicos que habíamos enviado un proyecto. En realidad no querían que preparáramos un videojuego, solo querían un diseño sobre papel. Habíamos creado un videojuego. Les llovieron ofertas para comprar sus juegos y la afición de los gemelos se convirtió en una pequeña industria. Preparamos toda una serie de Esos juegos. fueron los primeros. Este es el asesino P y la cueva P. Hubo muchas noches que las pasamos trabajando y al día siguiente íbamos a la escuela como si nada. Teníamos que interrumpir el proyecto que estábamos elaborando con todas las flechas y peñascos. Íbamos a rematarlo y... Teníamos que irnos a la cama y nos despertábamos con nuevas ideas para el juego. No hacíamos más que trabajar. Sospechábamos que llevábamos mucho tiempo trabajando cuando los pajarillos empezaban a piar en la ventana y comenzaba a amanecer. Y oíamos al lechero. Sí. Las revistas distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los gemelos consiguieron muy poco dinero. Cuando cumplieron los 18 años, los padres pensaron que había llegado la hora de que fueran a la universidad y de que consiguieran un trabajo serio. Pero uno de sus profesores persuadió a los padres para que les concedieran un año con el fin de que su afición se transformara en negocio. Unas semanas más tarde todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David también habían estado creando sus propios juegos desde los 11 y los 12 años, pero estaban insatisfechos con las cantidades que las empresas estaban ofertando a los jóvenes diseñadores. Por esa razón empezaron a vender sus juegos por correo, creando su propia empresa en una habitación de la casa. Duplicaban los juegos en una cassette, imprimían sus trabajos y llegaron a vender 1 millón de copias. Con tan solo 17 y 18 años montaron su empresa llamada Codemaster. Fue en su primera comparecencia en una feria con 18 años cuando conocieron a los gemelos Oliver. Vinieron los gemelos Oliver a nuestro stand y nos presentaron una demo con uno de sus juegos que habían preparado de antemano. No paraban de decir, sí, un juego así, os daremos 15.000 euros. Estábamos alucinados. Alguna vez han comentado que se quedaron boquiabiertos, que se quedaron profundamente emocionados, pero lo debieron ocultar muy bien. Nos faltó tiempo para volver a casa. No pudimos conciliar el sueño. En menos de un mes creamos Super Robin Hood, que llegó a ser el número 1 en ventas. Para Navidades ya habíamos vendido más de 100.000 unidades y ganamos 15.000 euros. Era increíble. En cuanto empezamos a vender, ya no pudimos parar. Fue la colaboración más exitosa en la historia de los juegos para ordenador. Calculamos que el 50% de los juegos de Codemaster fueron creados por nosotros. Los gemelos Oliver también estaban trabajando en un proyecto secreto. Querían inventar algo totalmente nuevo. Un juego centrado en un personaje animado. Dicho personaje no fue otro que Dizzy. Queríamos presentar un mundo de fantasía. Tuve la idea de que la cara del personaje tenía que ser tan grande como fuera posible, para darle un toque de personalidad. En Codemasters recibieron montones de cartas de fans que hacían toda clase de preguntas. Cada vez que íbamos nos decían que teníamos más correo de nuestros fans. Dizzy fue un éxito internacional. Fue el más vendido en todo el mundo. En realidad tuvimos diferentes juegos ocupando los puestos 1, 2 y 3 de las listas de éxitos. Éramos algo así como los Beatles en el campo de los juegos para ordenador. Estos jóvenes millonarios creadores de juegos se convirtieron en personajes famosos ocupando los titulares y alardeando de sus éxitos. Les dio por comprar Ferraris en cuanto conseguimos dinero, pero mi impresión es que los Ferraris no les duraban demasiado. El resultado de tan duro trabajo fue una enorme contribución muy creativa en el diseño de los videojuegos. Eran videojuegos diseñados por los propios jugadores para jugadores. Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras
otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos, que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años, estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez han quedado reflejados en los videojuegos que he creado. Miyamoto creció en Sonebe, una pequeña ciudad provinciana cerca de Kioto. De niño, en el seno de una familia tradicional, transformó todo cuanto le rodeaba en un mundo de fantasía que empezó a explorar. Estaba siempre como absorto. Se pasaba mucho tiempo dando rienda suelta a sus sueños. De adulto, a la hora de trabajar, se basaba en la manera de jugar que había tenido de niño. Le recuerdo describiéndonos un paseo a través de un bosque que había cerca de su casa, y que en su imaginación era algo extraordinario. Se imaginaba un montón de cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que los demás éramos incapaces de ver, como caminos que llevaban a alguna parte. Miraba hacia arriba y no solo veía un trozo de cielo azul, sino que allí veía una trampilla secreta que le conducía a un nuevo mundo. En 1980 Miyamoto ofreció a Nintendo su visión y creatividad. Con base en la antigua ciudad de Kioto, Nintendo llevaba produciendo casi 100 años Hanafuda, los naipes tradicionales japoneses. Pero cuando su presidente Hiroshi Yamauchi se enteró del éxito de los videojuegos, como por ejemplo el de los invasores del espacio, transformó la empresa en una productora de juegos para ordenador. A sus 20 y pocos años Miyamoto no mostraba ningún interés en los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista imaginativo, creativo, inventivo. El último lugar en el que esperaba ir a parar era una gran empresa. Odiaba los ordenadores, no tenía fe en cosas intangibles como por ejemplo la electricidad. El siguiente golpe de suerte fue un aviso de crisis proveniente de Norteamérica. Nintendo había establecido un pequeño cuartel general en Seattle. La época de los salones recreativos estaba en su punto álgido, con Atari a la cabeza, y Nintendo quería un trozo del pastel. La rama norteamericana de Nintendo había encargado 2000 unidades de un juego muy exitoso en Japón llamado Raiders Cop, pero en Norteamérica fue un desastre. Le solicitaron a la oficina principal en Kioto que creara algo que lo reemplazara. Como no disponían de un diseñador, tomaron la decisión de dar al empleado más novato su gran oportunidad. Miyamoto se quedó totalmente desconcertado y agobiado ante tal idea. Empezó a investigar. Acudió a los salones recreativos para poder ver y observar a los adolescentes que se divertían con aquellos videojuegos e intentó entender de qué se trataba. Empezó a forjar su idea y a considerarlos como si fueran películas. ¿Por qué no iban a poder contar una historia? Miyamoto creó una historia sencilla y unos personajes llenos de color en el juego que acababa de inventar. Permítame que le muestre el primer boceto que preparé para Donkey Kong. El gorila se escapa de la jaula, atrapa a la chica y se fuga con ella. Un hombre con un martillo en la mano le persigue esquivando todos esos barriles. Al final aparece un agujero en el suelo. El gorila cae dentro de él y se mata. Con el fin de dar vida a sus personajes, Miyamoto tuvo que trabajar con las limitaciones que le imponía la tecnología de la época. De repente surgió un problema. ¿Qué pelo tenía el personaje? El asunto es que él se estaba cayendo. En un videojuego, el pelo presentaba una dificultad que los diseñadores de la época no podían resolver. Es decir, por la inercia de la caída, el pelo tenía que aparecer con las puntas hacia arriba. Miyamoto resolvió el problema poniéndole una pequeña gorra. Dándole un toque final, Miyamoto compuso la música para el videojuego que fue enviado a Seattle. Quedaba por ver si Donkey Kong iba a tener más éxito que el fracaso que había supuesto Raiders Cop, al que debía sustituir.
En cuanto los norteamericanos vieron el juego, pensaron que sus homólogos japoneses estaban completamente locos. Temiéndose lo peor, el equipo norteamericano de Nintendo tomó la decisión de poner a prueba el juego en un bar, exactamente igual que lo había hecho Atari una década antes. Al día siguiente, volvieron a la taberna Spot. Abrieron la caja del dinero y había 30 euros en monedas de 20 céntimos. Estaba casi a rebosar. Eso quería decir que la máquina había estado funcionando sin parar todo el tiempo que el bar había permanecido abierto, desde la mañana hasta la noche. Comentaron, vaya, qué aberración es esta. Es toda la investigación de mercado que necesitamos. Adelante con ello. Solo en el primer año el juego recaudó 100 millones de euros. Donkey Kong se convirtió en una estrella internacional gracias a una serie de videojuegos de mucho éxito. El primer compañero de Donkey Kong, Jumpman, llegó a tener incluso más fama y fortuna. En 1985 Nintendo anunció el lanzamiento de una nueva consola doméstica pensada para el mercado estadounidense. El sistema de entretenimiento Nintendo, o NES, sus siglas en inglés. Tras el colapso de la industria norteamericana de los videojuegos, muchos expertos pensaron que se habían vuelto locos, pero Nintendo contaba con un arma secreta. Con su nueva creación, Miyamoto consiguió que los videojuegos adquirieran otro nivel. Jumpman se reencarnó en un fontanero italiano de nombre Mario. Mario se convirtió en una atracción universal. Mario es capaz de hacer unos ejercicios físicos extraordinarios como dar grandes saltos, pero no es un superhéroe. Se hunde en el agua y se hace daño si cae de las alturas. Miyamoto creó un mundo aparte lleno de tuberías, alcantarillas, barrancos y arrecifes para que Mario lo explorase. Además, inventó un ejército de monstruos animados para que Mario se enfrentara a ellos. En las pruebas de la primera versión, Mario era enorme. Luego creé al pequeño Mario. El juego cobró más interés con los dos hermanos. Más tarde me pregunté qué comida mágica podría transformar al pequeño Mario en el Mario grande. Fue cuando creé esa enorme seta roja. Estaba creando ese universo maravilloso que él mismo estaba contemplando a través de un espejo. Enseguida aparecieron otras series y Mario se convirtió en una superestrella internacional. En una encuesta realizada en 1987, Mario fue reconocido por más niños norteamericanos que el propio Mickey Mouse. Fue entonces cuando Miyamoto desveló su obra maestra. Nintendo sacó el primero de una serie de juegos que han sido reconocidos por todos como los mejores de la historia. La serie Zelda. La leyenda de Zelda se movía a través de todas las formas y niveles. Ofrecía a los jugadores un enorme mundo mágico por el que podían vagar y explorar libremente. La historia se inicia con un niño que está en medio de un campo. Carece de espada y escudo. El jugador empieza poniendo nombre al niño, pero no tiene ni idea de qué ha de hacer a continuación. Anda vagando por el campo buscando algo que hacer. En aquellos tiempos fue una idea muy atrevida. Zelda estaba inspirada en la infancia de Miyamoto cuando andaba y vagaba por los campos del entorno de su casa. Subía a los montes atravesando bosques y espacios rocosos. Finalmente llegaba a un gran lago. Era sorprendente encontrar aquel lago, allí en las alturas. Parecía un mar enorme. Esa imagen ha sido muy utilizada en Zelda. Incorporé muchas cosas que había que ir descubriendo en Zelda. Eran detalles que pretendían ayudar a que el héroe dejara de ser niño y se convirtiera en todo un adulto. Mientras el niño va creciendo, el jugador piensa, yo solía asustarme con esto, pero ahora ya soy fuerte. Ese es el juego que yo estaba empeñado en crear. La leyenda de Zelda duraba más de 100 horas en las que los jugadores de todo el mundo se quedaban perplejos, fascinados.
Fue todo un fenómeno que rompió todos los esquemas y estableció las bases de un género que desde entonces ha dominado el diseño de los videojuegos. A finales de los años 80, Nintendo vendió más de 30 millones de consolas NES, cientos de millones de videojuegos que supusieron una cuota del 80% de todo el mercado. Nintendo se convirtió en el amo absoluto de la industria de los videojuegos. Lo iba a demostrar al presentar un sistema de videojuegos radicalmente distinto que resultaría atractivo tanto para los niños como para las niñas e incluso para los adultos. Todo cuanto necesitaba era lanzar al mercado el juego perfecto, pero para conseguirlo tendría que disputarlo y arrebatarlo de las poderosas garras del KGB ruso. A finales de los 80 se forjó la amistad entre dos diseñadores que estaban tras el telón de acero. Una amistad que haría a uno muy famoso y al otro muy rico, y que consiguió que el videojuego Boy de Nintendo se convirtiera en una de las máquinas con más éxito de la historia. La clave de dicha amistad estuvo en un videojuego llamado Tetris. En 1988, Henk Rogers, un diseñador de origen holandés, estaba de viaje intentando importar al Japón nuevos videojuegos. La primera vez que vi Tetris fue en una feria de bienes de consumo electrónicos en Las Vegas en 1988. Hice lo que solía hacer, me daba una vuelta por las ferias y escogía los videojuegos que me gustaban para llevármelos a Japón. En eso consistía mi trabajo. Jugaba con ellos. Allí di con un juego realmente bueno. Quise hacerme con él. Alexei Pajitnov hoy día vive en Seattle, pero en 1984 estaba en Moscú donde creó Tetris. Pajitnov estaba trabajando en la inteligencia artificial y en el software que permitiera el reconocimiento de voces. Creó Tetris con el fin de poner a prueba un nuevo ordenador. Mi interés estaba centrado en los rompecabezas y juegos y en toda clase de divertimentos matemáticos. Tetris estaba basado en un rompecabezas tradicional ruso llamado Pentaminos. Hay 12 formas parecidas a esta, y son todas las piezas posibles compuestas de 5 cuadrados. La versión de Pentaminos de Pajitnov contenía piezas compuestas de solo 4 cuadrados en vez de 5. Le puso el nombre de Tetris por derivarse de la palabra griega tetra, 4. Cuando calculé el procedimiento que hacía que girara 90 grados, pensé en cuando uno introduce una llave y hace clac, vuelve a girar la llave otra vez y clac. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer que el juego durara un tiempo real. El genio de Pajitnov se hizo patente al convertir el videojuego Tetris en una carrera contrarreloj. Desaparecieron de la pantalla las líneas completas, haciendo que fuera posible seguir jugando casi indefinidamente. Pero a medida que iban bajando piezas cada vez con más rapidez, el reto iba aumentando constantemente. A medida que el juego va acelerándose, la mente ya no es capaz de pensar tan rápido. Quizás sea el subconsciente el que irrumpe en ese momento del juego, pero va más rápido de lo que uno es capaz de jugar. Es lo que se denomina una zona. Tetris se extendió por el bloque soviético hasta llegar a Hungría, donde lo descubrió Robert Stein. Stein se fue a Moscú, donde conoció a Alexei Pajitnov y negoció con él una licencia para publicar el juego. Por alguna razón desconocida, me ofreció el Tetris original. Tenía la licencia para distribuirlo donde yo quisiera. Es lo que creí. Tetris se convirtió en Occidente en la mayor sensación internacional desde los invasores del espacio. Cuando Tetris invadió la industria, el resto de la producción quedó anulado. Finalmente tuvo que ser retirado. En Japón, Henk Rogers sacó una versión para la consola doméstica de Nintendo. Sacamos este Tetris en las Navidades de 1988. Acabamos vendiendo 3 millones. Ese fue el momento cuando Henk Rogers se le presentó la oportunidad del Game Boy de Nintendo. Dije, ¿sabéis? Tengo el videojuego perfecto para el Game Boy. Pero Rogers mantuvo una dura pugna con Robert Stein para asegurarse el control de los derechos de Tetris. Disculpe, yo fui quien descubrió este producto. ¿No debería quedármelo? Cogí el siguiente avión. Sin caer en la cuenta de ello, Rogers y Stein volaron hacia Moscú el mismo día. Permanecieron en el mismo hotel, pero sin llegarse a ver en ningún momento. No funciona la televisión, no funciona la radio.
En aquella época todo el mundo pensaba que nada iba bien tras el telón de acero. Era algo que realmente daba miedo. Rogers acudió a Moscú sin saber nada acerca de la Unión Soviética y sin hablar ruso. Sabía que tenía que buscar una organización llamada el Org y eso era todo. Para sorpresa suya no tuvo ningún problema a la hora de contratar a un intérprete que hablaba perfecto inglés. Te llamas Alan no sé qué. Todos pertenecen al KGB. No hay modo de conseguir un intérprete que se preste a ayudarte a hacer negocios. ¿Es este el edificio? Sí, este es el edificio. Todas las reuniones han de recibir el visto bueno del KGB, y yo me presenté allí como caído del cielo. Al final el señor Belikov bajó y le expliqué que yo era uno de los que distribuía Tetris en Japón. Me dijo, ¿de qué máquina se trata? Le contesté que era para Nintendo. Añadió, pero si jamás hemos cedido esos derechos a nadie. Pensé durante un buen rato que yo estaba metido en un buen lío, porque en su opinión yo era un auténtico pirata. Posteriormente, aquella misma mañana, Rogers conoció a Alexei Pajitnov. Les presento al siguiente invitado, el mundialmente famoso señor Pajitnov. Vaya, mundialmente famoso. ¿Famoso por qué? Porque en el mundo... Me llamo Alexei Pajitnov. Nos hicimos amigos rápidamente porque en cuanto hablamos del diseño de videojuegos tenemos algo en común de lo que podemos hablar. Su inglés no era muy bueno, pero sí lo suficiente. Hank fue la primera persona que entendió y a la que de verdad gustó el videojuego. Es lo que percibí de inmediato. Todo el mundo en Moscú en aquella época, incluido Alexei, estaba paranoico a cuenta de que cualquier conversación que se mantuviera fuera escuchada por gente que no tenía por qué oírla. Por esa razón, siempre que quería decirme algo, me guiñaba el ojo y nos íbamos a un parque. Finalmente iniciaron las conversaciones sobre la compra de los derechos de Tetris. Allí había al menos de 8 a 10 personas, algunas de las cuales pertenecían sin ninguna duda al KGB. Yo estaba confinado en una habitación a 3 grados en la que me hacían toda clase de preguntas. Lo que Rogers desconocía era que los rusos estaban negociando también con Robert Stein en otra habitación del mismo edificio. Mi objetivo consistía en intentar hacerme con todas las licencias que fuera posible de todo lo que quedaba. Sin que ninguno de los dos lo supiera, que Bill Maxwell, hijo del magnate de la prensa Robert Maxwell y presidente de Mirrorsoft, editores británicos de videojuego, también estaba en Moscú. Kevin estaba moviendo los hilos, estaba diciendo, si no hacen el trato conmigo, mi padre va a ir a hablar con Gorbachev y ustedes van a tener serios problemas. Ese fue el método que aplicó en sus negociaciones. Pero Rogers tenía a Pajitnov de su parte y tenía todo el apoyo de Nintendo para presentar una oferta generosa. Tras 4 días de negociaciones, al final dijeron que sí. Pajitnov y Rogers lo celebraron en el único restaurante nipón que había en Moscú. El acuerdo le convirtió a Rogers en multimillonario. Le odié, pero en realidad solo hizo lo que cualquier negociante habría hecho en su lugar. Hoy he perdido Dios sabe cuántos millones de euros y no me siento muy feliz, que digamos. Nintendo resultó el gran ganador. Además de Tetris y el paquete de videojuegos, se vendieron en todo el mundo 32 millones de consolas Game Boy, casi la mitad de ellas para adultos. Pajitnov se hizo mundialmente famoso y emigró a los Estados Unidos. Como era ciudadano soviético, no ganó nada a cuenta de los videojuegos hasta que expiraron los contratos en 1996, 12 años después de haberlos inventado. En la actualidad, él y Hank Rogers trabajan juntos y venden Tetris para una nueva generación de hardware. Con Tetris, la industria de los videojuegos se hizo adulta y convirtió a Nintendo, durante cierto tiempo al menos, en la empresa de ocio más poderosa del planeta. Partiendo de unos orígenes muy humildes, la cultura de los videojuegos evolucionó a unos pasos gigantescos gracias a la intuición y creatividad de sus grandes pioneros. Fueron hombres que entendieron lo mucho que a la humanidad le gusta y necesita jugar. Abrieron las puertas a un maravilloso nuevo mundo en el que una vez que se entra no se puede salir.